Hola a todos, les saluda Julio Benedetti con un capítulo más de El Paraguas Londinense. Desde la Cueva del Paraguas estoy inaugurando un nuevo set de estudio, así que vamos a hablar un poco desde aquí hoy. Antes que nada, felicitar a todos por el Día de la Amistad. Como sabrán, para explicarle a mis amigos latinos, en Paraguay fue el Día de la Amistad el 30 de julio. Entonces, feliz día del amigo a todos. Espero que estén pasando bien o que pasaran bien con sus amigos y familiares. Hoy le vengo a hablar un poco de cuánto cuesta alquilar un departamento o un flat o una habitación aquí en Londres. Le voy a mostrar un poco del mío, por lo que se pueda mostrar, ¿no? Entonces vamos a estar un poco hablando de eso. Antes que nada, pedirles que se suscriban y sigan haciendo comentarios de los capítulos, de lo que sea, que compartan con sus amigos. Eso, la verdad que veo que a la gente le gustó mucho de mis videos, entonces suscríbanse, no se olviden. Bueno, como muchos sabrán, lo más caro de la vida aquí en Londres es el alquiler, la vivienda. Bueno, el transporte que ya le había hablado anteriormente, que vieron que no es nada barato viajar especialmente. Entonces, le voy a hablar un poco de los precios, cuánto cuesta la diferencia, qué les conviene si vienen a vivir por primera vez, y todo un par de cosas le voy a ir mostrando y explicando. El precio de los alquileres depende mucho de la zona donde vivas. Si cada vez cuanto más te acercas al centro, como pasa como le expliqué lo del transporte también, cuanto más te alejas de Londres, es más barato el alquiler. Como todas las ciudades grandes, como sería Madrid, Barcelona, inclusive en Buenos Aires, en Asunción, en San Pablo, cada vez cuanto más estás dentro de la ciudad es siempre más caro. Entonces varían mucho los precios, dependiendo de qué zona de Londres estés viviendo. Otra cosa, depende mucho también de la cantidad de habitaciones que tenga el flat, como le dicen aquí, la casa o la casa. También por el tema del Brexit y de la pandemia, mucha gente se ha ido de Londres. Hubo una salida masiva de gente, especialmente de europeos, que volvieron a su tierra, por ejemplo, españoles, italianos, portugueses, y eso hizo que también que bajaran los precios de los alquileres. No mucho, pero bajó bastante. Así que eso ayudó. Ahora si quieren alquilar de repente van a encontrar el precio más bajo de lo que era antes, pero siguen estando alto para lo que es un alquiler. Para una persona sola es muy cara alquilar un departamento o un flat solo o sola, porque prácticamente se te va todo el salario en alquiler y en gasto de la vivienda, lo que sea. A no ser que tengas un jugoso salario, que no es mi caso, así que tienen que ver ese lado también. En el caso de una pareja, por ejemplo, es un poco más fácil alquilar un departamento, en el sentido que si hay dos salarios, de repente pueden alquilar y no compartir con otras personas. Un estudio flat como este en Londres ronda por los 1.150 y con gastos aparte, que está en la zona 2. Si te alejas más de Londres, encontrás estudios flats por 850 más gastos apartes. Este es un ejemplo de un apartamento en zona 2 que son dos habitaciones, cuesta más o menos 1.500 a 2.000 libras, dependiendo de la zona. Evidentemente, como dije anteriormente, si te alejas más del centro, es siempre más barato. La mayoría de los departamentos ya vienen amoblados, algunos sin amoblar, pero la mayoría de ellos vienen amoblados. Hay habitaciones que pueden encontrar de entre 400 libras, 450 hasta 600, pero las de 400 libras normalmente son muy pequeñas. Acá le llaman boxes, es como una caja, es una cajita, así que por eso le dicen boxes.
Entonces son la verdad 400 libras y la mayoría de esas habitaciones ya son con gastos incluidos. No como los casos de si vas a alquilar un flat, un departamento, una casa, normalmente tenés que pagar el alquiler más los gastos como le había explicado anteriormente. Así que es, si es para una persona sola, inclusive hay parejas que alquilan una habitación doble que rondan entre los 650, 750, pero son habitaciones bastante grandes. No, la mía está bien, es bastante amplia para mí solo, pero más o menos cuesta eso. Entre 650 a 700 libras ya encontrás habitación doble. Bueno, una de las cosas que sí les aconsejo, que si van a venir a Londres o están buscando habitaciones, especialmente en Londres, es que no alquilen, no compartan con más de tres personas, máximo tres. En mi caso, por ejemplo, yo comparto con dos personas más, que está bien, que para mí ya es suficiente. Cuando llegué recién aquí a Londres, una de las primeras casas que me fui a vivir, habían como de 8 a 10 o más personas, porque era una acomodación grande. Entonces, no es muy agradable porque tenés que compartir con mucha gente y a veces hay uno o dos baños. Les recomiendo que busquen por lo menos máximo dos personas más, que está bien, porque cada uno tiene otra vez su horario. Una vez uno llega a la noche, otro a la mañana, y aquí, como verán, las paredes son prácticamente de yeso. Entonces, les recomiendo que tengan en cuenta eso a la hora de mirar alquileres. Con quién, o sea, en el sentido que sea no más de dos personas, porque muchas veces si viven más de tres personas en una casa ya es un caos. Otra de las cosas importantes a la hora de buscar habitación, departamento, es que traten es mi recomendación, ustedes lo harán como quieran, que puedan pagar por mes. Pues muchas habitaciones o muchos departamentos se pagan por semana, especialmente acá en el centro de Londres. Y claro, hay meses que tienen 5 semanas, hay meses que tienen menos. Y ahí como si quieren tener un gasto fijo por mes, es mejor. En mi caso yo pago por mes, así que es mucho mejor. Así ya sabes cuánto vas a pagar por mes de repente, para no estar variando tus gastos. Bueno, aquí les muestro un poco cómo serían los flats aquí en Londres, donde yo vivo. Esto sería el lobby, ok, y atrás tienen el baño. No miren el desorden, por favor. Luego aquí está la cocina. Tengo el horno, todo completo. Este sería mi cuarto y de las otras dos personas con quien comparto, ok. Quiero recordarle que hay muchos amigos de habla inglesa me están pidiendo para que haga la traducción, el subtítulo. Entonces estoy teniendo un poco más de trabajo por hacer, pero bueno, lo estoy haciendo. Y hay una opción ahí, le muestro ahora en el siguiente, van a ver cómo lo hago. Si van a configuración y le muestra el subtítulo, que si pueden poner en español o en inglés. Entonces ahí para los amigos de habla inglesa, que ya mucho les gustó el último y hubo 2 o 3 capítulos que ya pude hacer la traducción. Entonces ya pueden ver por lo menos con subtítulos en inglés. Hubieron también amigos brasileños que le digo, vamos a esperar un poquito, así, escúchenme, así pueden aprender el español. Muito obrigado. Vocês podem aprender o español conmigo. Si van a la parte superior derecha de la pantalla, ahí van a encontrar la configuración y luego le dan subtitulado y ahí pueden elegir en inglés o en español.
Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que les haya servido de información. No se olviden de suscribirse a mi canal aquí, por acá está la campanita aquí abajo. Suscríbanse al canal, hagan comentarios, pregúntenme lo que sea. Voy a tratar de estar haciendo viajes. Lastimosamente ando un poco ocupado, pero poco a poco, ya que en la pandemia muchas veces no ayuda porque muchas veces no se puede viajar y todo un tema viajar ahora. Pero si Dios quiere, pronto haremos un viajecito. Estamos programando muchas cosas, así que poco a poco. Entonces no se olvide de suscribirse a mi canal. También ahí abajo en la descripción tengo toda mi cuenta de Instagram, que ahí pongo fotos, puedo poner músicas también ahí. Aquí un poco más complicado. Y bueno, espero que estén bien. Cuídense, por favor, con el tema del bicho. Y nada, les quiero. ¡Chau!